Bueno, el movimiento popular comunitario de los Sin Techo nace ante la necesidad, como resultado del hambre y la necesidad impuesta en los amplios sectores populares de la ciudad de Popayán, y surge en la coyuntura ocasionada por el muy regular gobierno del exalcalde Gómez Castro y del que está terminando López Castrillón. Entonces, en esos dos espacios de tiempo brota la necesidad y de darle forma a este movimiento popular que tiene como propósito la exigencia del derecho fundamental a la vida y a la vivienda digna. Son derechos complementarios y en esa tarea pues nos encontramos en varios lugares de Popayán desarrollando ocupaciones que tienen como propósito evidenciar la necesidad, pero también poner en el marco de un pliego de exigencias la tarea que la administración municipal y el Consejo de Popayán deben asumir de cara a la transformación de las prácticas que han hecho que personas inescrupulosas, los tierreros, se sigan lucrando del hambre y la necesidad del pueblo en Popayán. Se han identificado precisamente que la necesidad no es de 384 familias o de 120 o de 150, sino que es la necesidad de más de 35.000 familias que hoy no tienen techo y viven en condiciones de arrendo. Desde esa lógica, digamos, nosotros hemos planteado que en el marco pues de la mesa de negociación, sí, con decreto, que tiene decreto hoy firmado por la alcaldía de Juan Carlos López Castrillón, ubicar unos elementos políticos que permitan que a un mediano, corto y pues si se quiere digamos también por lo menos mediano y corto plazo, garantizar que ese déficit de vivienda de 35.000 familias en el caso de la ciudad de Popayán pueda ser solventado y pueda, digamos, garantizarnos la construcción de propuestas alternativas y humanas de barrios que permitan y que sean, digamos, acordes a las realidades demográficas de la ciudad. Aquí nosotros estamos exigiendo la aplicación, inclusive el cumplimiento de normas que no se han cumplido, como la ley 1537, ¿sí? El derecho en términos constitucionales de que la vivienda no sea un servicio, sino que sea uno de los derechos fundamentales que necesita el pueblo colombiano, una de las reformas más sentidas que se necesita en el marco pues de lo que podría ser un gobierno alternativo, ¿no? Entonces, para nosotros esos son debates importantes que hoy se comienzan a desarrollar y que como Sin Techo hemos venido, digamos, dando puntadas alrededor de cómo avanzar en la construcción de una ciudad mucho más humana. Esos elementos son los que, digamos, hoy nos quieren cobrar con toda la cantidad de arremetidas y persecuciones que hemos venido viviendo en los últimos días. No es en vano que a nuestros compañeros nos los capturen faltando 2 días para la elección y para las elecciones. Tiene un sentido político y tiene un ejercicio de querer, digamos, deslegitimar la acción que como Sin Techo hemos venido desarrollando de manera comunitaria, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esa lucha de los Sin Techo es el Ecobarrio Sinaí. Es decir, nosotros nos conocemos no por ser luchadores por la vivienda, ni siquiera nos reconocemos como viviendistas, nosotros nos reconocemos como luchadores sociales que desde mucho tiempo atrás nos hemos conocido en el movimiento estudiantil, en el movimiento comunitario, en el movimiento social, en el movimiento popular. ¿Sí? No tenemos, digamos, ese rótulo de negociantes, ni mucho menos de delincuentes, sino que definitivamente hemos definido un ejercicio político y social alrededor de la lucha por los más desfavorecidos, diría Eduardo Galeano, por los nadie, ¿no? Mira, Andrés, la larga historia del pueblo colombiano ha invisibilizado a la gente más empobrecida. La narrativa histórica construida desde el relato hegemónico niega a quienes han puesto su carne y su sangre en todas las luchas y en todas las guerras. ¿Quién más va a ser parte de los Sin Techo en una ciudad como Popayán? Pues las víctimas de todas las violencias, de todas las guerras, de todas las explotaciones.
O sea, la caracterización le es funcional al gobierno y al Estado para poner números en las cifras. Entonces, número de atendidos, número de beneficiados, pero en el fondo, quienes han decidido salir a recuperar su derecho a una vida digna, pues son las víctimas de la violencia económica. En un país donde 21 millones de personas se acuestan con 2 bocados al día, Popayán, según el DANE, 3 de cada 10 personas que viven en Popayán tienen 1 o 2 comidas al día. O es que es violencia económica. Que son los mismos violentados por la guerra, que son víctimas del desplazamiento y víctimas del conflicto. Y a eso súmele la violencia social, que es la que tiene que ver con el racismo y el clasismo. Aquí están los indios, los negros, los zambos, los cholos, los barcinos, los gusarapos, los guambíos, ahí todo el mundo está aquí. Entonces, esta es la lucha del pueblo empobrecido contra quienes, detentando el poder y el gobierno, se han dedicado a usarlo para explotar, para ensangrentar, para mentir. En Popayán, los nombres de los tierreros están claramente identificados. Unos han aspirado a las corporaciones públicas, otros han estado en ellas y otros agazapados, como el señor Hugo Alejandro Rojas, volvieron hoy de nuevo a construir su caseta sobre el humedal Las Huacas. Desde este medio de comunicación le decimos al alcalde Juan Carlos López Castrillón, ¿de qué lado de las luchas está usted, señor alcalde? ¿De ese tierrero que está vendiendo el humedal, de quienes hemos decidido en la política ir a poner la discusión sobre la necesidad de las miles de familias, 35,000 que viven de arrendo, de posada, arrimados y en las calles? Díganos, señor alcalde, porque mientras la policía, la fiscalía, en un contubernio mentiroso, nos arman unos falsos positivos judiciales, los medios de comunicación de marras al servicio de estas mafias amplifican el relato de que quienes hemos decidido poner nuestra vida al servicio de la comunidad somos delincuentes, cuando aquí los delincuentes negocian con la fiscalía la casa por cárcel y beneficios a cambio de nada. ¿De qué? De impunidad. Básicamente, pues nosotros, la voz es de rechazo, ¿sí? Lo digo pues porque, digamos, de una u otra manera nuestros compañeros representan, en el caso de Bremen, pues es un activista cultural de los derechos humanos, alguien que, digamos, es muy movido en el tema de redes sociales, en la denuncia pública, y que efectivamente hace parte del ejercicio de agitación de los problemas que a diario se viven en la sociedad. Y en el caso pues de Andrés Duque, es un dirigente conocido, universitario, juvenil, vocero de los Sin Techo, sí, que, digamos, hace parte de un proceso también que se llama Periferia Crítica, que se encuentra en la Loma de la Virgen, y sobre el cual, digamos, existe un gran reconocimiento, inclusive está por la misma Junta de Acción Comunal que del barrio Loma de la Virgen, donde, digamos, se le hizo hace poco un reconocimiento de esas tareas, de ese trabajo. Nuestra es de denuncia y de rechazo. Y denunciamos porque es una violación flagrante a nuestros derechos humanos y al derecho constitucional de protesta. 2. Aquí hay una lucha indiscutiblemente una lucha de clase. Nosotros somos los de abajo, los de a pie, los nadies, los empobrecidos, los despojados de la tierra, contra una élite mafiosa, corrupta, terrateniente, corte feudal, clasista, patriarcal. Se enmascara a través de distintas facetas y utiliza los disfraces que le son convenientes. Aquí los delincuentes que se robaron la casita azul con el proyecto Ciudad Futuro de Las Huacas pasaron unos días por la cárcel y los dieron libertad.
o por la Magdalena. Aquí ya se les olvidó el señor Piamba Castro. Aquí se les olvidó Juan José Chaus QPD. Aquí se les olvidó Guillermo Alberto González QPD. Aquí se les han olvidado los bandidos que se han robado los recursos públicos, pero para ellos hubo absolución de la Procuraduría, de la Fiscalía y de los gobiernos mafiosos. Por tanto, a Radio Super, a 1040, esos medios de marras, ¿sí?, que sí los podemos escrutar, a esos sí los podemos escrutar y saber quiénes están detrás de esos negocios, les decimos, nosotros vamos a seguir con la frente en alto, con la dignidad nuestra que no tiene precio, en las calles, en las comunidades, construyendo otra narrativa desde el olvido. Otra narrativa desde las soledades en plural, porque aquí no hay miedo, aquí hay esperanza, y el mensaje finalmente que le queremos decir a las gentes que no tienen todavía la posibilidad de encontrarse con nosotros, vamos a seguir insistiendo, no vamos a renunciar a ir por el derecho a la tierra, no vamos a renunciar porque creemos que la discusión está planteada hace décadas en Colombia. Hay una reforma agraria integral aplazada, hay una discusión sobre el uso y la tenencia de la tierra, y más en una ciudad que está a portas de entregar la revisión y la modificación del plan de ordenamiento territorial, en donde a familias como la de la senadora Paloma Violencia, o como de la familia Caicedo Holguín, o la de Los Grueso, o la de Los Lehmann, o la de todas estas familias de rancio pensamiento, les vamos a poner la discusión sobre la tenencia y el uso social de la tierra. Lo vamos a hacer porque definitivamente no vamos a llegar al siglo XXI como estamos tratando de arribar, con ese pensamiento monacal que hiede y que sigue horadando y avasallando, eso sí, a la gente que han empobrecido por décadas. Lo que pasa es que ellos creían que nosotros íbamos a quedarnos callados y nos íbamos a quedar sentados mirando cómo seguían conectando esas élites mafiosas a esos lacayos, sí, chusma, levantada, eso sí que se han prestado para la explotación y el loteo y el volteo de tierras. Andrés, para concluir, hay un mensaje claro que han enviado las ciudadanías libres y las comunidades con estas elecciones, y es que quienes fueron quemados y derrotados en las urnas en marzo no pueden seguir mintiéndole a la gente a la cara, diciéndole que son la alternativa de poder. La alternativa de poder está en las organizaciones populares y comunitarias, en las organizaciones sociales, en quienes le han puesto el pecho y la discusión histórica a la construcción de las luchas por los derechos. Eso es un mensaje claro para los que perdieron la credencial en las elecciones de marzo. Podrán seguir teniendo sus apetitos de poder, eso no se los vamos a negar nosotros. Lo que sí hay es un mensaje claro desde las comunidades. Ya no nos representan porque lo único que han representado es el desgreño, la corrupción y el fastidio de saber que cada 4 años a punta de balones, de tamales y de tejas y cemento han pretendido mantener los sueños de una vida digna aplazados. Frente a eso, lo que podemos decir es que vamos a dar el debate de ciudad, vamos a estar disputándonos los espacios del gobierno y del poder local para plantear las transformaciones que el país necesita. No vamos a deshonrar la palabra y no vamos a ser inferiores al compromiso histórico de esta generación que se la jugó en las urnas.